Sean ustedes bienvenidos a nombre del Seminario de Derecho Ambiental, de la Coordinación de Asuntos Multidisciplinarios e Internacionales de la Facultad de Derecho, así como de la Coalición por el Pacto Mundial por el Medio Ambiente. El día de hoy tendremos nuestra tercera sesión en esta semana, retos sobre la actualidad del derecho del medio ambiente. Nos acompaña el maestro César Murillo Juárez, quien nos hablará sobre el tema Marco Jurídico de la Agenda Gris Internacional. En este tipo de momentos, una visión estratégica para el manejo integral de sustancias químicas de la industria y el comercio es fundamental para garantizar un medio ambiente sano. Sin embargo, la propia Agenda 21 que ha marcado la ONU nos dice que tenemos dos grandes áreas de posibilidad de resistencia a vencer. La primera es la insuficiencia de información al respecto y la segunda, la insuficiencia técnica con que algunos países en vías de desarrollo cuentan. De estos temas nos hablará hoy un experto, el maestro César Murillo Juárez, de quien me permitiré leer una breve reseña curricular antes de cederle el uso de la voz. Es consultor por el Banco Mundial en Residuos y Sustentabilidad, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde defendió la tesis Un estudio comparado de la responsabilidad por contaminación en suelos en México y Estados Unidos. Cursó sus estudios de posgrado en Gestión y Derecho Ambiental por el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales AC. Posteriormente, realizó una maestría, LLM, en Derecho Internacional con especialidad en Derecho Ambiental Internacional en la American University de Washington College of Law de la ciudad de Washington, D.C. Su experiencia como especialista ambiental se ha construido básicamente en el sector privado, internacional, académica y gubernamentalmente por casi 20 años. Su práctica profesional en el sector privado lo ha llevado a cabo en las principales firmas de abogados de México, como lo son Basham Rangers y Corea y González Calvillo. También ha trabajado para la vinculación de proyectos de energía e infraestructura para beneficios de comunidades locales. Sus actividades en el área de organismos internacionales empezaron en el 2007 en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Washington, D.C. Fue asesor de organizaciones no gubernamentales y participó en el proyecto de conservación de los santuarios de las mariposas monarcas en México. El día de hoy tocará el tema Marco Jurídico de la Agenda Gris Internacional. Maestro Murillo, sea usted bienvenido y los micrófonos son suyos. Maestra, muchas gracias. Maestra Trilce Fabiola Villa, muchas gracias. Quisiera agradecer primero que nada a la facultad por esta oportunidad de estar aquí y obviamente a la coalición, que es una oportunidad muy importante de poder hablar sobre el tema ambiental. Pues me identifico mucho con los alumnos que están en este momento, pues todavía cursando en la carrera y decidiendo hacia dónde dirigir su actividad. Y sin duda nos parece que la oportunidad de voltear a ver a la parte ambiental quizás es una oportunidad como la que están buscando para desarrollarse dentro de la esfera del derecho. El día de hoy, los abogados tienen un papel muy relevante, quizás mucho más activo en temas que antes no se tenían. La manera de cómo se realiza la planificación de los proyectos, de los negocios, de la entrada incluso de un producto en un país o de una instalación, pues es muy distinta, y sobre todo en el caso de México, de lo que sucedía hace más de 25 años. Al día de hoy ha habido un empoderamiento y un crecimiento de elementos tan importantes o principios tan importantes en cuestión de derecho y de derecho ambiental, como es el principio del derecho al medio ambiente sano, el derecho, el principio de que contamina paga. Pero todo esto que se ha avanzado, pues sin duda ha sido pues resultado del avance y en muchas de las ocasiones, pues desafortunadamente resultado de catástrofes o incluso pues de situaciones lamentables de pérdidas que se han tenido para poder aprender de lo que pues digamos es necesario atender. Si me permitieran, estaría compartiendo la pantalla para poder hacer una breve presentación y poder ir sobre avanzando sobre este tema. Un segundito más para... Nada más para confirmar si están viendo la... Bueno,
Sí, doctor, se empieza a visualizar. Sí, perfecto, muchas gracias. Está un poco tardado. Bueno, básicamente lo que queremos empezar ahorita que hay oportunidad de que ya se proyecte, pero la materia ambiental quizás hay que abordarla y sobre todo el objeto de la plática del día de hoy que nos están haciendo favor para el cual nos están haciendo favor de invitar es hablar el tema de la agenda gris. Y la agenda gris pues está íntimamente pues, relacionada o la entendemos enfocada a lo que son toda la relación de estas actividades industriales, pero sobre todo los efectos que va generando en el entorno. Y pues, sin duda, me gustaría empezar con haciendo una pues, recapitulación quizás de lo último que ha pasado en estos últimos años. Y bueno, pues sin duda sé que pues para los estudiantes, para sus familias, no ha sido nada fácil lo que hemos estado atravesando en este último año. Ustedes han tenido una muy buena pues cantidad de eventos como estudiantes para tratar de hablar de la resiliencia, de lo que ha implicado este cambio de paradigma, este cambio de vida. Y sin duda, pues también para ustedes dentro de la carrera ha sido difícil el adaptarse y quizás cambiar un poco los planes de lo que normalmente teníamos en la mente de cómo se avanza, digamos, en la carrera. Sin embargo, me parece que no está tan mal dar la vista hacia situaciones similares que quizás nos pongan en un contexto y quizás nos den la oportunidad de ver hacia adelante, pues algunas opciones que a lo mejor antes no había. Hace 100 años, las familias como ustedes, los estudiantes, estaban viviendo un momento histórico como el que ustedes el día de hoy están viviendo. Y era básicamente pues el brote de la gripe española que se dio en 1928 y básicamente este brote pues afectó prácticamente un tercio de la población mundial y se estima en algunos casos que incluso fue mayor. Esta situación fue sumamente compleja porque tomen en cuenta que nuestra infraestructura médica a nivel mundial en cada uno de los países era muy distinta a la que tenemos el día de hoy y la capacidad de respuesta también era muy distinta. Hoy, quizás, a pesar de toda esta pandemia, a un año de que ha empezado, nos sentimos un poco más confiados, sobre todo por la confianza de que tenemos una estructura de una industria química, una industria farmacéutica importante que va avanzando y que quizás en el inconsciente nos está dando confianza de que podemos enfrentar de una mejor manera la pandemia. Sin embargo, la verdad es una realidad compleja y tiene mucha relación la pandemia que estamos viviendo al día de hoy con las cuestiones ambientales. Uno de los temas más relevantes es que no hemos terminado de conocer cuáles son estos elementos químicos o incluso básicos que existen en nuestro planeta y obviamente eso pues tiene una implicación muy importante. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada acaba de anunciar recientemente que va a tener que hacer cambios a la tabla periódica a la que pues hemos conocido por más de 150 años y me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la carrera, con derecho y a lo mejor con la parte ambiental? Pues quizás desde el punto de vista de los abogados, en un primer inicio no es tan fácil asociar qué relación tendría, pero si nos damos cuenta que cada uno de esos elementos físicos tienen una estructura química, en el caso, por ejemplo, que los conforma son los isótopos, que de alguna manera al momento de estar dándole esta variación que existe entre cada uno de los metales, cada uno de los elementos, pues resulta que se comportan de manera distinta según pues según los estudios, según bajo lo cual se esté sometiendo, e incluso se ha ahorita ya identificado que elementos se comportan de manera distinta según su origen. Es decir, por ejemplo, el boro de Turquía tiene un peso atómico menor al boro que se encuentra en California. Y eso, ¿qué relación tiene? Pues tiene una relación enorme porque dependiendo de dónde venga el mineral, tiene ciertos comportamientos en algunos de los casos, como se ha identificado. Y como lo ponemos aquí, en otras palabras, el conocimiento del peso atómico puede ser utilizado para decodificar el origen y la historia de los elementos en particular. Esto, al final, lo que nos va a empezar a dar es trazabilidad. ¿De dónde puede venir uno de los elementos que al día de hoy quizás se están utilizando para la creación de productos que consumimos día con día? Todos los cambios que se producen en la naturaleza en general, pues responden a reacciones químicas, ¿no? A fusiones. El mismo cosmos está relacionado con estos cambios químicos y pues de alguna manera nuestro cuerpo, nuestro organismo no es ajeno a ello. Y nosotros estamos sujetos constantemente a una interacción
de nuestro entorno con nuestro organismo. Nuestro organismo entra en contacto día con día con elementos aéreos, con elementos líquidos que consumimos e incluso con el contacto a través de nuestra piel o incluso la exposición a diferentes otros elementos que sin duda poco a poco van entrando o interactuando a nuestro organismo. Sin embargo, la industria química ha sido, como mencionaba hace un momento, también un elemento importante para poder dar confianza de que hemos avanzado y que tenemos respuestas o posibilidades o alternativas que antes quizás no teníamos. Se utiliza la industria química para producir alimentos, pero también se utiliza la industria química para el tema de plaguicidas, fertilizantes, texturas, colorantes, medicamentos. Esto quiere decir que esta industria está presente en nuestras vidas prácticamente en todos los actores, en todos los sectores, los nos esto también ha tenido efectos. Si quizás también hay que tener cierta. Maestro Murillo, parece que tenemos algunas fallas de carácter técnico. Esperamos que se resuelvan. Sí, listo, lo tenemos de regreso. Gracias. Adelante, perdón. Perdóneme, vuelvo a compartir la pantalla. Decíamos, el fluoruro es un subproducto de la fabricación del hierro y del aluminio. Y al final termina siendo un desecho que tiene cierta toxicidad, pero lo encontramos en diferentes productos. Pero en algunos casos, fuera de este contexto de los productos, si se utiliza demasiado, se ha identificado que el fluoruro ayuda al cerebro a absorber el aluminio. ¿Y qué relación tiene esto? Pues resulta que el aluminio se ha encontrado presente en una gran cantidad de pacientes que tienen al día de hoy o que padecen Alzheimer. Quiere decir que empieza a haber una relación entre las sustancias químicas y la salud de nuestro organismo. Uno de los elementos pues, más importantes a considerar es si realmente hemos acabado de dominar el medio ambiente en ese sentido, en la parte química. Y la realidad es que al día de hoy cada vez nos damos cuenta que seguimos avanzando, que seguimos conociendo, pero sobre todo aprendiendo de los efectos que estos tienen. Aquí en la imagen ustedes pueden ver, al día de hoy, afortunadamente se enseña ciencia e incluso química a mucho más temprana edad, y eso también nos da una esperanza de que quizás a más temprana edad podamos tener mejores resultados y quizás cuestionar cómo vamos a la utilización de una química mucho más segura. Hace muchos años, Raquel Carson, que fue una bióloga marina, pues dio una campanada muy importante en la cuestión ambiental. Y en 1962 habló sobre los efectos que podían tener la utilización de pesticidas, pues básicamente en lo que era la producción de muchos de los productos que se consumían diariamente. Una de las cuestiones que mencionaba a través de un libro que publicó que ha tenido la trascendencia más relevante, que se llama La Primavera Silenciosa, señalaba que los polvos aerosoles que se aplican casi universalmente a granjas, jardines, bosques y hogares son productos químicos, que estos productos no son selectivos a quien matan, o sea, es decir, tienen la posibilidad de matar insectos, como decía ella, tanto buenos como malos. Y al final de cuentas, la acumulación de estos elementos químicos en los organismos de los diferentes animales va a tener como consecuencia que incluso los pájaros que van consumiendo poco a poco estos insectos que ya traen acumulado estas sustancias, pueden detonar una magnificación de estos elementos químicos en los pájaros, provocándoles la muerte y llegando un momento donde la próxima primavera no hubiera ningún pájaro que estuviera anunciando la entrada de la primavera como es algo característico. Este libro y esta reflexión que hace Raquel Carson en 1962, pues tuvo un efecto muy fuerte obviamente porque estamos hablando pues de que en ese momento se estaba impulsando a gran escala la producción, el consumo, había modelos económicos que estaban tratando de dar o enseñar cuáles eran las bondades del crecimiento, digamos, de alguna manera acelerado que se tenía. Y pues curiosamente también quisiera traer el contexto histórico que nosotros estamos viviendo al día de hoy en términos de una mayor igualdad. Quisiera traerlos a los años 60, donde ella enfrenta, por estar haciendo estas manifestaciones, pues una dura crítica.
La acusaron de muchas cuestiones de fanatismo, de que era comunismo, incluso hasta cuestiones que están más allá de cualquier argumentación y lógica, como le estoy poniendo aquí, pues utilizaban términos en algunos de los periódicos o de las publicaciones como histérica, solterona, simplemente porque a su edad de 55 años no tenía hijos, tratando de restar importancia y como si eso tuviera algo que ver o una relevancia para poderle dar fuerza a sus intervenciones, sobre todo a lo que había identificado. Sus estudios tuvieron eco y el expresidente John F. Kennedy mandó realizar una investigación cuyo informe final tuvo como consecuencia identificar que Raquel Carson tenía razón en algunos de los aspectos. Y detonó la creación de uno de los organismos que ustedes al día de hoy han escuchado en Estados Unidos, que se llama la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y terminó generándose la prohibición para comercializar 8 de las 12 sustancias que en su momento se mencionaban en su libro, La Primavera Silenciosa. Esto obviamente fue un cambio de paradigma muy importante porque impulsó también a que muchas otras organizaciones, tanto académicas como sociales, incluso también de sector social, detonaran lo que se conoció en su momento en 1968 como el Club de Roma, en esa efervescencia mundial que estaba viendo para poder impulsar un cambio. Y estamos hablando de los años 60, ¿no? En los años 60 se estaba considerando que la crisis, que hambruna que pasaba, incluso continentes como era África, pues tendrían que ser atendidos. Incluso Naciones Unidas nombró ese decenio como el decenio de la lucha contra el hambre. Sin embargo, pareciera que la foto no ha avanzado tanto desde los 60 hasta 2021. Seguimos enfrentando los retos muy similares. Y pues es importante considerar que la evolución o la velocidad en la que se dan la creación de nuevas sustancias químicas quizás es una velocidad sumamente rápida como para detenernos a identificar cuáles son los efectos que se tienen en el medio ambiente. El 23 de junio de 2015 se registró la sustancia número 100 millones. Imagínense este dato tan importante. Se estaba registrando, estamos llegando por primera ocasión al número de 100 millones de sustancias que se tenían registradas, que habían sido sintetizadas, que habían pues sido ya identificadas y probadas, ¿no? Su existencia. En 1965 se creó pues una herramienta muy innovadora que se llamó en su momento el CAS, Chemical Registry. Este registro de sustancias químicas pues ha permitido incluso el intercambio comercial de productos que al día de hoy incluso se sigue utilizando. ¿Por qué es relevante esto? Porque ¿qué legislación o qué gobierno tiene posibilidad de traer la misma velocidad de revisar cuáles son los efectos que pueden tener 100 millones de sustancias y aparte al mismo tiempo también atender todas las circunstancias pues digamos sociales o de demanda ambiental o de otro carácter o de otras características que se tienen? Es decir, el ritmo que está impulsando el sector productivo y el sector, pues tal cual industrial, es un ritmo obviamente muy distinto a lo que a veces se puede alcanzar a tratar de detener o identificar si hay o no efectos en el medio ambiente. Ahora que ha sido el tema de la pandemia, por lo menos Forbes señalaba que en 3 meses, el año pasado, se había incrementado 90% las compras vía internet y 5 de cada 10 empresas en México estaban duplicando su crecimiento en internet, ¿no? Era un crecimiento increíble y a lo mejor hubo productos que quizás antes la gente no consumía, pero a partir de la pandemia se ha dedicado a consumir. Cuando empezaba la pandemia, veíamos quizás todos, no sé si recuerdan algunas imágenes donde se veía Venecia o se veían algunos otros lugares del mundo que debido al confinamiento parecía que todo estaba mucho más libre, pero no duró mucho. Y la razón es que los factores o los sectores productivos en general se adaptaron y siguieron a un cierto ritmo. Y es decir, la huella o el impacto de contaminantes que se estaban generando seguía manteniendo un cierto ritmo. Las personas quizás ahora ya no iban necesariamente a las tiendas, pero las necesidades existían. Y recordemos que cada producto que se compra al final se convierte en un residuo. Y un residuo, según nuestra legislación, pues en México es todo aquel material producto en cualquiera de su estado físico que el propietario poseedor desecha. No quiere decir que ya no sirva. Si se dan cuenta, el caso de muchos productos al día de hoy no necesariamente no sirven, sino simplemente han pasado de moda y los desechamos. Y la legislación reconoce eso. Pero a nivel mundial, los residuos ha sido una problemática y un reto muy importante para controlarlos. Tenemos presencia de residuos en lugares donde ni siquiera se producen. Por ejemplo, la isla Henderson es una muestra muy clara que estando a tantas millas náuticas de distancia de Chile, tiene residuos que vienen de diferentes partes del mundo y sobre todo se dan cuenta también una gran cantidad de redes
que es otra de las grandes situaciones o retos que enfrenta el mundo, los residuos que se encuentran a nivel marino. La Conavio, respecto a la necesidad ha hablado al respecto de la necesidad de conservar nuestros ecosistemas, empujados de alguna manera por los sectores de creación de nuevos productos, de consumo, y ha hecho una mención respecto a que la fragmentación de los ecosistemas es una división del hábitat que lo va seccionando y que sobre todo cambia las interacciones de las especies, su relación, incluso natural, incluso su relación con los propios depredadores, generando incluso pérdidas de hábitat, pérdida de biodiversidad y en algunos casos pérdida de especies. El consumo también va generando, el consumo y creación de productos también va generando efectos como son las emisiones a la atmósfera. Y la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos, se le conoce como NOAA, ha llevado a cabo un registro de la presencia del CO2 desde 1960 hasta el 2020 y ustedes pueden apreciar en la gráfica que ha sido simplemente en sentido ascendente. No se ha detenido, ha habido ascendentes, a pesar que hemos escuchado en diferentes momentos esfuerzos internacionales para detenerlo. Hay una conciencia, sin embargo, internacional, sobre todo entre los jóvenes, entre grandes sectores científicos de investigación, que algo no estamos haciendo adecuadamente. Y aquí lo que ustedes pueden ver son diferentes fotografías, incluso desde los años 60, lo que fueron los años 80 y ahora recientemente, pues ya después del 2010. De alguna manera, pareciera que las generaciones pues avanzan con ciertos pasos para recordar que hay que hacer algo con el tema ambiental y de repente entra en un espacio o en una velocidad mucho más lenta. El reto es muy grande y los acuerdos y los pactos mundiales son necesarios para que la humanidad pueda transitar a un mejor estado. Y como dice la ONU, hay que transitar para que nadie se nos quede atrás. Hay que lograr nuestro verdadero desarrollo sustentable que nosotros, en el caso de México, tenemos establecidos en el artículo 28, en el artículo 25 constitucional, donde dice que nuestro desarrollo debe ser sustentable, pero también debe ser integral. Es decir, tenemos un derecho al desarrollo sustentable contenido en la Constitución. La necesidad de las sinergias es muy importante. Y no hay ningún sector que pueda atacar o avanzar sobre el tema de atender la problemática del medio ambiente, la pobreza, disminución de la contaminación, incremento de la biodiversidad o de los recursos naturales, porque todos tenemos una labor que hacer, porque al mismo tiempo todos consumimos. No podemos quizás darnos el lujo de ser incongruentes, de por un lado decir, ya no es posible que se siga produciendo así, no es posible que siga habiendo este grado de consumismo, pero después quizás de asistir a una reunión o dar esta plática, voltearnos y comprar en una tienda o en internet lo que normalmente continuamos nuestra vida normal comprando, ¿no? El cambio tiene que ser un cambio más bien enfocado a la conciencia, pero al convencimiento. Naciones Unidas ha buscado en los países poner los objetivos 2030, que se han llamado los objetivos del desarrollo sustentable, y estos objetivos básicamente lo que están buscando es que desde diferentes frentes se pueda lograr un desarrollo integral a nivel mundial. Y lo que están buscando es que evidentemente todos, que nadie se quede atrás y que todos puedan avanzar. Pero una razón, un elemento muy importante de lo que descata Alison Ismail, secretaria general adjunta de Comunicaciones Mundiales del Departamento de Naciones Unidas, pues es básicamente que la población al día de hoy tiene un empoderamiento muy distinto que antes y ahora no tienen que esperar quizás a que los gobiernos actúen. La sociedad civil, la academia ha generado grandes cambios. Y obviamente lo que es el Global Pact for the Environment es un muy buen ejemplo, este pacto mundial por el medio ambiente para lograrlo. La sociedad civil debe unirse y exigir a los estados que reconozcan nuestros derechos a vivir en un medio ambiente sano, que es un elemento que ha buscado mucho el Pacto Mundial por el Medio Ambiente, y es una celebración que el día de hoy se esté haciendo desde la facultad, porque nos da oportunidad que estudiantes al día de hoy conozcan estas iniciativas, pero no solamente que las vean atrás, digamos, de la pantalla o que las vean pues como una anécdota más, sino que puedan involucrarse. El mejor momento de ser parte de iniciativas como estas es hoy. Es entender cómo se encuentra la situación, pero sobre todo participar, involucrarse y generar un cambio. Existen en materia ambiental diferentes agendas y el caso de la plática se llama pues los retos de la agenda gris y quizás para entenderlo hay que tomar lo que el INEC nos menciona, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que depende de la Semarnat, y señala el INEC que la agenda gris está vinculada a las tareas de control de la contaminación en ámbitos locales, regionales y a nivel global.
y para aportar, pues obviamente los resultados y análisis que permitan crear políticas públicas. Es muy importante entender que la agenda gris pues va íntimamente relacionado con el sector productivo, pues con el sector del consumo, pero sobre todo con estos efectos que hay que identificar, pero sobre todo atender. Tenemos otras agendas, como es la agenda azul, la preocupación de los mares, la agenda verde, dedicado pues a las investigaciones sobre la conservación y mantenimiento de los recursos naturales, a la agenda socioeconómica, enfocado a cómo se logran estos proyectos de integración, pero la agenda gris es un elemento muy relevante, sobre todo para un país como es México, donde el sector productivo pues es un elemento muy, muy importante para las inversiones, para atraer inversión, pero sobre todo para el crecimiento económico. La OCDE ha reconocido que tenemos que hacer cambios en la manera de cómo producimos. Y define la productividad, pues básicamente basada en la eficiencia y disminución de la utilización de materiales o materias primas de primer uso. Es decir, ya desde la OCDE también se está impulsando que no es necesario que ocupemos siempre materiales de primer uso y obviamente privilegiar la reutilización o reaprovechamiento de lo que ya han sido extraídos o aprovechados del medio ambiente. Otro elemento muy importante es la innovación y se encuentra también mucho asociado a su edad. En la universidad tenemos quizás la capacidad de poder ver en una mayor amplitud a veces las cosas y quizás con una desvinculación con cuestiones que después no te permiten llegar a esos objetivos. Así que es un momento muy adecuado de conocer sobre el Pacto Global y sobre todo entender que la innovación es algo que necesitamos. La OCDE también ha mencionado que la creación de nuevos mercados es algo que puede alentar la demanda de mejores tecnologías y también ha pasado, si bien es cierto, ha incrementado el consumo a través del Internet, también es cierto que hay nuevos productos que al día de hoy se han buscado utilizar. La Ley General de Cambio Climático establece en el artículo 3 que se debe promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático. Nosotros ya tenemos en la ley reconocidos compromisos como son los acuerdos de París y esta Ley General de Cambio Climático básicamente está buscando empujar a que México contribuya con estas obligaciones o de alguna manera también responsabilidades que tenemos. También la OCDE ha señalado la confianza del inversionista, pues también para generar una previsibilidad de una inversión a largo plazo. Pero esto también se hace con una interacción permanente de la sociedad con sus leyes, un involucramiento del sector legislativo y también una permanente comunicación del sector gobierno. Para Marianne Fey, economista en jefe de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, ha señalado que es el crecimiento verde es lo que debemos entender como un crecimiento en términos de bajo costo. Es decir, ahí tiene que ser un crecimiento limpio al minimizar la contaminación y resiliente al apreciar un rol de la importancia que tiene el capital natural y tiene que ser preservado. El crecimiento verde que empujan sectores como es la OCDE y los objetivos para el desarrollo sostenible que está tratando de impulsar Naciones Unidas, pues al final son iniciativas muy importantes que se complementan y que reconocen que los residuos o las afectaciones provenientes de los sectores productivos, que es la agenda gris, requieren una mayor coalición, una mayor interacción y sobre todo que exista una comunicación. Como les mencionaba, en 1960 Naciones Unidas lanzó la campaña mundial contra el hambre y pues parecería, o por en ese entonces parecía que tenía pues mucha esperanza de que tuviera algún resultado, pero teniendo tantos años de distancia al día de hoy podemos saber que hay muchos retos que no se han logrado. El mundo ha tratado de poner en palabras y en convenios y en acuerdos lo que consideramos que quizás está mal. Y uno de los primeros elementos que se lograron fue la Convención de Estocolmo de 1972, donde se establecieron principios muy importantes, como de los que al día de hoy ustedes ya conocen mucho, palabras o términos como es la evaluación del impacto ambiental como un instrumento decisivo y preventivo para evitar daños que quizás antes no se podían evaluar o estimar, y al día de hoy instrumentos como este nos permite adelantarnos a los efectos y tratar de mitigarlos o componerlos. También Estocolmo habla sobre el aprovechamiento de los recursos naturales o la soberanía que tienen los países sobre los recursos naturales, pero al mismo tiempo la responsabilidad de conservarlos y administrarlos. Nosotros lo tenemos reflejado en nuestra Constitución, en el artículo 27, y esa propiedad que tiene la nación sobre los recursos naturales y sobre todo esa propiedad primigenia, da la posibilidad que en un segundo acto reconoce la propiedad privada y al momento de reconocer la propiedad privada también le puede imponer modalidades. De igual forma, nuestra Constitución en el artículo 5 establece la libertad de actividad económica, pero esta libertad de actividad económica de que nos podemos dedicar a lo que queramos siempre y cuando no contravenga, obviamente, alguna ley que no sea delito y que afecte a terceros,
pues sería bajo lo cual está sujeta. Es decir, esta libertad económica también se encuentra limitada por modalidades. Y el medio ambiente es una modalidad de interés público. Entonces, la actividad económica o la libertad económica prevista en el quinto constitucional y la propiedad privada se encuentran sujetas a las modalidades del interés público en términos generales de lograr un desarrollo sustentable. Tenemos que avanzar, sí es correcto, pero siempre tenemos que encontrar la mejor manera de hacerlo. 20 años después se generó la Convención de Río en 1992, que dio pie a un esfuerzo muy importante a nivel mundial, enfocado al tema de conservación de bosques, al convenio relacionado con biodiversidad, por la pérdida de biodiversidad que estamos teniendo a nivel mundial, cambio climático, que al día de hoy es el reto más importante que enfrenta nuestro planeta, y obviamente la agenda que se conoce como la Agenda 21. Estos esfuerzos que se generaron en 1992 generó principios que al día de hoy seguimos utilizando y que ya se ven plasmados en nuestra legislación. Y en la Convención de Río más 20 de 2012, pues básicamente se reconoció que ha habido grandes avances, pero sin duda la protección al medio ambiente es algo que permanece constantemente y hay que actualizar nuestra labor y actualizar nuestros objetivos. El principio 10 de Río es muy importante porque nos permite identificar o entender que el mejor modo para tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que le corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades o que pueda afectarla a ella, a las personas. Es decir, tanto el derecho a un medio ambiente sano, tanto el derecho a la información, son pilares importantes que al día de hoy nuestra sociedad está construyendo. Y es importante que lo tomen en cuenta porque el hacer valer estos elementos normalmente siempre demanda abogados. Demanda que los abogados asistan, ya sea tanto a la inconformidad que puede existir tanto del sector social como quizás un competidor industrial o incluso también la misma industria que trata de entender cómo adaptar la nueva legislación, cómo adaptarse a los nuevos retos legislativos e internacionales sin que implique un riesgo a un cierre definitivo o un riesgo que pueda, pues digamos, limitar ya el futuro productivo de esa empresa. Hemos también entendido que el sector productivo ha generado efectos que no se desearon, sin embargo, existen. La utilización de químicos, como mencionamos ahorita, toda la cantidad de químicos que se descubren año con año, pues resulta que tienen ciertos efectos que no hemos podido identificar o materializar con anticipación para evitar que haya efectos en las personas. Y esto ha tenido como consecuencia la generación de convenios internacionales como es Basilea, que se adoptó el 22 de marzo de 1989, pero entró en vigor el 5 de mayo de 1992. Y Basilea tiene el objetivo de controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y sobre todo una adecuada eliminación, principalmente en el punto más cercano donde fue generado. Esto se suscitó derivado de un gran envío de contaminación que se mandaba a países pues, pobres o incluso a continente, como el caso fue de África, que recibió en diferentes momentos residuos que no podía tratar, generando verdaderas catástrofes de salud y de medio ambiente. También tenemos la Convención de Rotterdam, que fue adoptada el 10 de septiembre de 1995 y entrada en vigor el 24 de febrero del 2004. Es decir, Rotterdam ya lo tienen ustedes más cercano. Es una convención que ya está más cercano a los tiempos y que está buscando el procedimiento del consentimiento previo para poder mover ciertas sustancias. Es decir, enfocado principalmente a plaguicidas y químicos para que los países al momento de llevar a cabo el intercambio de estas sustancias químicas haya o exista un consentimiento previo de decirle al país exportador, oye, sí, me lo puedes mandar porque sí tengo capacidades en mi país, tanto legales como de infraestructura, para manejar esas sustancias. Y si no los tienen, también pueden negar ese consentimiento y entonces evitar riesgos innecesarios. No todo es simplemente el intercambio comercial, sino también buscar adelantarnos a los momentos de evitar daños ambientales por falta de capacidades cuando sabemos que se requiere infraestructura especial para ciertos manejos. Finalmente, también tenemos la Convención de Estocolmo. Su adopción fue el 22 de mayo de 2001 y su entrada en vigencia fue el 17 de mayo del 2004. La Convención de Estocolmo habla sobre los contaminantes orgánicos persistentes y es un acuerdo, pues, básicamente internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas. Los COPS, como se les llama, compuestos orgánicos persistentes, son los compuestos o elementos que entran a nuestro organismo, pero nuestro organismo no tiene la capacidad de sacarlos. Es decir, se bioacumulan poco a poco en nuestro organismo porque se encuentran en pequeñas cantidades en diferentes productos que hay que se comercializan a nivel mundial,
pero nuestro organismo no tiene la capacidad en muchas ocasiones de poder sacarlo. Y ante esta evidencia que empezó a existir, esta relación que había entre el consumo o presencia o contacto con ciertas sustancias químicas y la pérdida de la salud, empezó a detonarse pues una preocupación internacional. Recuerden ustedes que cuando ya existe una convención, no es que ese día se descubra. Para crear y lograr una convención, muchos países, estudios, esfuerzos se llevaron a cabo para sentarse en la mesa y lograr que los países adoptaran algo que a nivel internacional tuviera pues fuerza, que tuviera un reconocimiento. No es un camino fácil, pero también nos habla que si tenemos un convenio enfocado a contaminantes orgánicos persistentes, quiere decir que quizás hay muchas sustancias que al día de hoy las tienen y no lo sepamos. Y no necesariamente es una responsabilidad de alguien, en todos los casos, quizás de quien los produce, porque en muchas ocasiones no sabemos siquiera que están presentes, pero al día de hoy que sabemos que existen, ya hay una responsabilidad de empezar a identificar que no se tengan productos que contengan estos contaminantes orgánicos persistentes. El hacer valer los principios internacionales ante este consumo ha sido una lucha de día con día. Ha sido una lucha tanto de estudiantes como de ONGs y de profesionistas. Han empujado principios muy importantes como es el derecho al acceso a la información ambiental que mencionábamos ahorita en el principio 10 de Río. Han empujado también el derecho a participar por parte de la sociedad en la toma de decisiones, el derecho a la justicia de que el medio ambiente, cuando ha sido dañado, sea reparado, o también a la salud sea reparado. Y el derecho también a la protección de los defensores del medio ambiente, como lo ha hecho Escazú recientemente. Las iniciativas de sustentabilidad pueden tener eco en compromisos internacionales. México al día de hoy tiene un poco más de 52 tratados de acuerdos multilaterales y 16 bilaterales, de los cuales tienen una amplia incidencia comercial. Recientemente ustedes saben que acaba de entrar en vigor el TEMEC y tiene en sus 32 artículos un artículo 24 enfocado a la materia ambiental, a regular lo que es la contaminación, basura marina y sobre todo también impulsar la responsabilidad empresarial y sobre todo generar sinergias. Las iniciativas de sustentabilidad tienen diferentes expresiones, sobre todo por el respaldo internacional, y en México se ha logrado tener 58 leyes nacionales, federales y generales relacionadas con la materia ambiental. Díganme ustedes, si no tienen una oportunidad de involucrarse en la materia ambiental y ver como una opción de vida esta materia, porque lo demanda el sector productivo, lo demanda nuestro país y lo demanda nuestra realidad ambiental. Dentro de estos 58 leyes también hay asociados 43 reglamentos, 9 manuales administrativos y obviamente siguen sumando. Tan solo en Semarnat existen 147 trámites que canalizan obligaciones internacionales que se tienen, como las convenciones que acabo de mencionar, y obviamente representa pues un canal para poder hacer valer los compromisos internacionales. Los acuerdos de Escazú, que se está celebrando pues porque el 22 de abril de este año, o sea, el día de mañana entrará en vigor, es muy relevante porque se le da vida a este acuerdo regional, que únicamente es en el caso de América Latina, para tratar de impulsar la justicia ambiental y proteger a quienes también están buscando la justicia ambiental. Desarrollar capacidades al interior de los países para que exista capacidad judicial y también administrativa. Esto quiere decir que también viene un ejercicio de fortalecer el hacer valer los derechos ambientales a través de mecanismos incluso como son estos mecanismos. Otro compromiso muy importante que tenemos recientemente es el convenio de Minamata, donde se trata de que el mercurio deje de afectar la vida de las personas, ya que pues hemos identificado que las liberaciones o emisiones a la atmósfera provenientes de actividades antropogénicas, como puede ser la minería, o incluso lo que es el reciclamiento de muchas de las baterías que han sido usadas, generan esas emisiones que si no son debidamente capturadas, se van al ambiente y generan una afectación a la salud muy fuerte. Se llama la Convención de Minamata porque los primeros efectos que se tuvieron fue en la bahía de Minamata, Japón, donde pues básicamente la población se vio afectada por la presencia, una alta presencia a la exposición de mercurio. Y esto tuvo como consecuencia pérdida, obviamente, de la salud de personas y también se vio reflejado en el caso de los animales. El mercurio, se encuentra presente en diferentes productos y al día de hoy estamos buscando llevar a cabo la sustitución del mercurio porque es un acuerdo internacional que se ha alcanzado y que está enfocado a diferentes fases para tratar de sustituir este mercurio. Nuevamente, incide directamente en los factores productivos porque muchos de los sectores productivos utilizan mercurio. Entonces, al día de hoy se está buscando encontrar alternativas, pero sobre todo siempre se tiene que hacer de una manera integral. No puedes salir con una ley simplemente diciendo se prohíbe a partir del día de hoy y desconocer que existe una realidad asociada con familias,
con personas, con una realidad económica que si no los tomas en cuenta, tampoco logran la sustentabilidad. Para lograr la sustentabilidad tienes que traer a todos a la mesa, tienes que escucharlos a todos y avanzar. No solamente sector productivo, no solamente sector social, no solamente gobierno, todos tienen que estar en la mesa tratando de avanzar y encontrar los mejores puntos y acuerdos. Sector productivo obviamente va íntimamente relacionado con los acuerdos internacionales y como mencionaba ahorita, el reciente tratado del TEMEC que hemos firmado y que ya entró en vigor el año pasado, tiene un capítulo 24 específico relacionado con la materia ambiental. También en el nuevo TEMEC se tiene el Acuerdo de Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el Acuerdo de Cooperación Ambiental que nos permita impulsar o continuar con esta cooperación entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. En su momento, cuando se impulsó el TEMEC en 1983, este acuerdo ambiental fue paralelo y que no se incluía dentro del texto. Pero al día de hoy tenemos un TEMEC que sí tiene incluido dentro del texto las cuestiones pues, ambientales, sobre todo el acuerdo de cooperación ambiental. En 26 años, el TEMEC, sin duda, desde el punto de vista ambiental, sí ha impulsado cuestiones muy positivas desde el punto de vista regulatorio, porque ha impulsado la creación de normas oficiales mexicanas, la creación de leyes generales, reglamentos y sobre todo que se haya detonado infraestructura gubernamental. El TEMEC actualmente está integrado por 32 capítulos, 2 anexos de las leyes ambientales y un capítulo sectorial enfocado a químicos, entre otros elementos. El TEMEC está conformado por, digamos, si lo podemos ver en un esquema tipo pastel, una infraestructura enfocado a 3 sectores. La parte sustantiva ambiental de promover la conservación como tal de los recursos, el impacto ambiental, conservación de los mares, la reducción de la basura marina, eliminar los residuos que provienen de los buques que transportan todos los residuos, la conservación de la biodiversidad, la captación del carbono en los bosques, el monitoreo de la calidad ambiental y una mejor gestión de los químicos. Y eso lo contempla el TEMEC en el artículo 24 desde el punto de vista sustantivo, pero también viene un capítulo enfocado a la cooperación y fortalece, en este caso, a través de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte que se encuentra en Montreal, pues esta cooperación entre los 3 países, de tal manera que existan medidas que logren una mayor integración regulatoria, pero sobre todo una mejor o más efectiva cuidado, conservación de los recursos naturales y conservación del medio ambiente. Y finalmente tiene un elemento procesal donde también nuevamente, además de que se requiere abogados para la regulación y para el cumplimiento sustantivo de obligaciones ambientales y que se requiere abogados para el cumplimiento de cooperación internacional, también se requerirán abogados para el tema de los procedimientos que están previstos en el TEMEC. Se prevén cuestiones incluso de conciliación, evitando que haya necesariamente conflictos, pero sobre todo estos mecanismos alternativos para buscar esta solución a los conflictos, pues normalmente estará integrado por abogados. La participación de la mujer al día de hoy es indiscutiblemente necesaria. La ONU ha señalado que las mujeres son la fuerza que el medio ambiente necesita, y si recuerdan al inicio de nuestra plática, hablábamos de Raquel Carson, quien a través de su crítica directa y enfocada por su experiencia nos pudo dar vida a lo que se conoce como la nueva ecología que tenemos al día de hoy. Pudo enfrentarse con valor a los obstáculos que se tenían y sobre todo ponernos una conciencia que en ese momento no estaba existiendo. Nuestro artículo 15 de la LGEP habla que para la formulación y conducción de la política ambiental, el Ejecutivo observará diferentes principios, principalmente como los siguientes. Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo, y su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable. Y esto se ha materializado. Si al día de hoy ustedes dan un vistazo a todas las páginas que existen de internet de los despachos que en México se dedican al área ambiental, verán una gran cantidad de mujeres que son las que están enarbolando y que también están liderando la parte ambiental. Hay un área muy importante que los está esperando para poder involucrarse y sobre todo para poder buscar un mejor mañana, ¿no? Mario Molina decía que los científicos pueden plantear los problemas que afectarán el medio ambiente con base en las evidencias disponibles, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es responsabilidad de toda la solución, de toda la sociedad. Hemos tenido obviamente muchas llamadas de atención. El cambio climático lo tenemos encima, que es una problemática mucho más grande que la pandemia que estamos viviendo al día de hoy, que ha sido eclipsada quizás ahorita un poco por la pandemia, pero nos está amenazando. Así que hay una gran cantidad de retos que es importante que puedan tomarse, conocerse, y la coalición es un camino muy interesante y muy importante para empujar y lograr un acuerdo internacional que por fin permita
lograr una mayor uniformidad en el cumplimiento y en la preocupación ambiental y de cómo se ve el cumplimiento ya más eficiente de las obligaciones sobre conservar el medio ambiente. Dedicar la vida profesional a proteger de manera directa o indirecta el medio ambiente es un camino que estoy seguro les puede brindar grandes satisfacciones y sobre todo nos permite devolver un poco de todo lo que hemos consumido. Así que pues su país se los espera y el mundo se los agradecerá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Murillo. Sin lugar a dudas, ha logrado quitar uno de de las situaciones que yo comentaba al inicio, ¿no? De una de las áreas de oportunidad que tenemos, que es la falta de información en la materia, ¿no? Nos ha hecho un recorrido histórico y jurídico excepcional, lo cual le agradecemos por la capacidad de síntesis que tiene, pero sobre todo le agradecemos por la pasión con la que habla de estos temas. Esperemos que dentro de nuestros jóvenes que están en el auditorio siguiéndonos en redes sociales haya alguien, ¿no? Que yo estoy segura que así será, ¿no? Que se apasione igual que usted estos temas y estemos en muy buenas manos en materia de derecho ambiental. Aquí hago un comercial a nombre de la Facultad de Derecho porque con el nuevo plan de estudios la materia de derecho ambiental vuelve afortunadamente a ser obligatoria, ¿no? Entendiendo esta importancia que tiene para todos. De verdad, muchísimas gracias. Antes de pasar a la parte de preguntas, bueno, hay muchas felicitaciones. Sí hay una serie de preguntas que en un momento más me permitiré hacerle, pero me gustaría resaltar algunos puntos de su ponencia que creo que son muy interesantes. El primero, y bueno, yo obviamente tengo que mencionarlo, es esta parte tan fundamental cuando hacen un llamado a las mujeres, ¿no? A participar de forma activa, ¿no? Y como la ONU y usted lo define, que son la fuerza fundamental, ¿no? Que el medio ambiente necesita. Yo coincido con eso, yo lo haré un poquito más amplio porque efectivamente es una corresponsabilidad de todos, pero sí es muy importante que visibilicemos, como bien usted decía, el trabajo que muchas abogadas están haciendo en la actualidad, no solamente por buscar un mejor medio ambiente, sino por materializarlo en instrumentos jurídicos de carácter vinculante. Y esto viene en correlación a lo que también usted nos hacía favor de hacer la invitación, de participar más activamente, ¿no? En el Pacto Mundial, en la coalición por el Pacto Mundial del Medio Ambiente. Como hemos estado viendo a lo largo de la semana, este pacto se genera iniciativa ciudadana, es un pacto que todavía no está cerrado, por así decirlo, es decir, que si nosotros tenemos propuestas podemos incluirlas y esa es una oportunidad muy importante que debemos tomar en consideración. También usted en algún momento de su conferencia nos decía que si bien existe una conciencia internacional importante, esta no es nueva y que obviamente si el día de hoy seguimos teniendo en la agenda pública es porque algo no estamos haciendo bien. Y de buenas intenciones, decía Dante Alighieri, está empedrado el camino al infierno. Entonces basta ya solamente de buenas intenciones y es un llamado desde la academia a empezar a actuar desde precisamente, como usted bien lo menciona, la trinchera que a cada uno de nosotros nos toca, ¿no? Como ciudadanos y como habitantes de este mundo. Nos mencionó también, ¿no? Que hay una relación, y aquí sí me quedé un poquito yo asustada, y hay muchas preguntas al respecto, varias preguntas, una relación directa entre las sustancias químicas y la salud. Como usted decía al inicio, siempre le vemos el lado positivo, afortunadamente, ¿no? O sea, que si hay una vacuna, que si no puedo tomar el lado apropiado del desarrollo tecnológico, pero también hay un costo y hay un desconocimiento muchas veces de este costo, ¿no? Lo que usted nos decía, por ejemplo, del mercurio, que hasta cierto punto lo vemos de forma natural, no porque estemos viendo que todo tenga mercurio, pero muchas cosas que utilizamos, como las baterías, ¿no? Así de sencillo las tienen, ¿no? Y las seguimos usando y desechando sin tener los cuidados apropiados, ¿no? Entonces generamos otro tipo de contaminantes, etcétera. Y esta parte, ¿no? De los contenidos orgánicos persistentes, debo confesar que para mí es la primera vez que los oigo y que obviamente es un asunto de interés público nacional e internacional, ¿no? El hecho que el cuerpo, ¿no? No pueda terminar de procesar o de sacar estos residuos, pues creo que es algo que todos deberíamos de saber y que si tuviéramos mayor conciencia y mayor información al respecto, seguramente reduciríamos el consumo de los mismos y ayudaríamos a no generarlos. Efectivamente, ¿no? Tendríamos que hablar siempre de una interrelación entre el consumo, el gasto de energía, de materiales, ¿no? Y la contaminación y el cambio climático que esto genera a través de los residuos. Y si bien es cierto, ¿no? Como usted dice que todos seguimos con nuestra vida tradicional y porque tenemos necesidades que tenemos que cubrir, pues también hasta qué punto son necesidades reales o son necesidades creadas,
¿no? Pensando precisamente en el manejo de residuos. ¿Cuántas veces yo desecho X ropa que pudiera seguir estando vigente y dejo de utilizarla porque ya no me gusta, porque ya no está de moda, y genera una huella ecológica importante, ¿no? La famosa huella de carbono, y que tiene también que ver con esto, ¿no? Con el manejo de residuos. En fin, la verdad es que nos ha traído, insisto, muchísima información. Me encantó la parte, si se puede decir así, ¿no? Que desde 1962 ya sabemos que los pesticidas nos hacen daño gracias a la investigación de Rachel Carson, ¿no? Y seguimos utilizándolos, ¿no? Y seguimos utilizándolos además de primera instancia, no solamente para los grandes cultivos, ¿no? Sino a nivel doméstico, porque si hay algún insecto que no nos guste, ¿no? También no tenemos esa cultura de respeto ecológica, ¿no? Y podemos generar una serie de daños. Insisto, son muchísimos los temas. Agradecemos también la información que nos ha dado sobre el TEMEC, ¿no? Sobre toda la legislación que tiene México. El hecho de decir que tenemos 52 tratados, ¿no? Y acuerdos multilaterales y 16 bilaterales me dice que hay un marco jurídico sólido, ¿no? Y que es una buena base para poder regular estas situaciones en materia ambiental, y sin embargo seguimos viendo que tenemos una agenda gris, ¿no? Que cumplir todavía en relación a la agenda verde, ¿no? Y que bueno, que tenemos que hablar de temas de justicia ambiental a través de los acuerdos de Escazú de Costa Rica que usted nos mencionaba, que son fundamentales, y sobre todo concretizar los derechos de acceso a la información ambiental, los derechos de justicia ambiental y los derechos de protección a los defensores del medio ambiente, porque también no solamente desde un punto de vista social, ¿no? Sino también lamentablemente de seguridad, estos defensores se han visto en situaciones de riesgo y debemos arroparlos todos. La verdad es que muchísimas gracias. Yo podría seguir, ¿no? Hablando de lo que usted dijo 3 horas más, insisto, porque ha sido muy claro, muy preciso, señal de que domina el tema y de que le gusta. Muchísimas gracias de verdad. Pero antes de que el auditorio empiece a decir que la maestra guarde silencio y que dejemos hablar al especialista en la materia, me voy a permitir hacerle unas preguntas que nos han hecho favor de hacer llegar en el auditorio. La primera, permítame porque la tengo aquí. La primera viene, es algo que usted mencionó y es una pregunta muy sencilla, pero bueno, creo que es importante que la aclaremos. Usted mencionó la Conavio, entonces nos preguntan qué es, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, ¿a qué se refiere cuando hablaba de Conavio en función del desarrollo sostenible e integral en nuestro país? Su micrófono está cerrado, maestro. Perdón. Muchas gracias. Pues bueno, gracias ahorita por lo que me haces favor de preguntar. Sin duda, es muy importante conocer un poco todo lo que el esfuerzo administrativo, pero sobre todo toda la estructura gubernamental con la que México cuenta y que ha podido desarrollar. Una de las joyas que tiene México es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la CONABIO. Esta entidad, que es una entidad, una comisión intersecretarial, fue creada en 1992 y esta entidad, la CONABIO, es la encargada de permitirnos identificar y conocer la biodiversidad que tiene nuestro país, con la que contamos, pero sobre todo hacernos consciente de ella. Un país que no conoce o una persona que no conoce lo que tiene, no tiene la capacidad de cuidar o convencerse de cuidarlo. Si no conocemos algo, no podemos amarlo. Si no conocemos la realidad de nuestro país y de la enorme biodiversidad, al ser el quinto país megadiverso del planeta, pues no podemos tener a lo mejor el mismo impacto de conciencia para conservarlo. La CONABIO tiene un reconocimiento internacional muy importante porque es una herramienta para la planificación de todos los sectores, tanto social, pero también industrial. Ustedes pueden utilizar la herramienta que ha desarrollado la CONABIO, que está en la página de internet, que ustedes se meten y pueden ver el mapa de todo el país, cómo está dividido por sectores de uso de suelo, por sectores de biodiversidad. Ustedes van a identificar ahí dónde se encuentran, digamos, más conservadas los ecosistemas o dónde hay un mayor deterioro, dónde se encuentran las especies y sobre todo si alguien va a planear, por ejemplo, un proyecto enfocado a generación de energía eólica, tiene que identificar cuáles son las especies migratorias que pasan por esa área de los flujos donde va a estar interviniendo las energías eólicas. O si va a llevar a cabo una actividad enfocada extractiva como es una mina, tiene que conocer la biodiversidad que se encuentra encima que puede afectar. O si va a desarrollar un proyecto en zona federal marítimo terrestre, también es importante conocer que este proyecto a la orilla del mar
pues también puede afectar manglares o puede afectar ecosistemas que son cuneros de especies. Entonces, la Conavio es una herramienta no limitada a técnicos, es una herramienta ciudadana que debe ser utilizada porque nos permite ser conscientes de lo que existe y de lo que hay en nuestro país. La próxima vez que vayan a tomar un viaje, digamos, cercano de fin de semana, métanse antes a la Conavio y quizás les puede dar información de toda la biodiversidad que hay al lugar donde van a ir a visitar. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas que hay es sobre la agenda gris, que básicamente nos comentaba que es sobre un control de la contaminación y que esta agenda gris genera políticas públicas. En el caso de nuestro país, ¿cuáles serían estas políticas públicas en la actualidad? Bueno, es muy importante, gracias por la pregunta, pero la agenda gris es la necesidad de atender esta problemática. Y México afortunadamente cuenta con instituciones como es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es el brazo científico de la Semarnat para poder identificar patrones incluso enfocados a consumo, patrones enfocados a la emisión, tratar de identificar o armar el inventario de sustancias químicas que existen en México, y esto es todas las sustancias químicas que integran los productos que se comercializan en nuestro país. También se ha encargado de sistematizar efectos que se han encontrado en cuestión del medio ambiente, y ha sido un elemento importantísimo Conavio, el INEC, también Conavio, pero el INEC, para que lograr acuerdos entre estados, municipios y federación para implementar proyectos de mejoras, por ejemplo, en calidad del aire, a través de sus monitoreos, a través de las evidencias científicas que está arrojando, y sobre todo de demostrarnos y enseñarnos el INEC de que estamos expuestos diariamente a una gran cantidad de sustancias que se encuentran, como el plomo, por así decirlo, interactúan con nuestro organismo poniendo en riesgo a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia y a los niños menores de 5 años que compromete su desarrollo. Una ciudad que tiene una gran presencia de plomo en el aire está comprometiendo la salud de alguna manera de su población, pero sobre todo de los sectores más vulnerables. Y lo que ha hecho el INEC es tratar de darle estas herramientas a los tomadores de decisiones para que puedan implementar pues mecanismos, digamos, hasta cuestiones de cambio climático, como ha sido, por ejemplo, el corredor que se encuentra a través de los metrobuses, que en su momento de la justificación fue enfocada mucho a cuestión de reducción de emisiones a la atmósfera, como también en la implementación de nuevas normas oficiales mexicanas, actualizaciones de normas oficiales mexicanas, que son instrumentos de política ambiental previstos en la LEGEPA, que tratan de auxiliar a la ley para que el conocimiento técnico se aterrice y no sea subjetivo el sentimiento de que si estamos en riesgo o no. Las normas oficiales mexicanas nos dan certeza tanto al sector productivo como al sector social de cuáles son los límites que debemos considerar como sanos o seguros, y sobre todo las mismas normas están sujetas a una permanente actualización. Entonces, después de sus 5 años de vida que tienen o antes, pueden ser actualizados para generar una mayor certidumbre. Todo esto, la planificación, el ordenamiento territorial, el ordenamiento de asentamientos humanos, una mejora de la evaluación del impacto ambiental, de las normas oficiales mexicanas o los instrumentos voluntarios, es algo que se traduce en políticas públicas y es algo, por ejemplo, que genera en gran medida el INEC. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. Usted citó una fuente, una cita de Marianne Fay sobre el crecimiento verde, y no nos quedó claro, al auditorio no le quedó claro. Si nos pudiera hablar un poquito más, ¿qué es el crecimiento verde? Nos hemos dado cuenta al día de hoy que la producción, a la velocidad que lo estamos haciendo y el consumo de materia prima que se hace al día de hoy, pues debe tener un cierto límite. Y existen diferentes iniciativas para tratar de transformar la manera de cómo producimos. Lo que está tratando de impulsar Marianne Fay dentro de lo que se conoce como el crecimiento verde es tratar de darle un valor importante al capital natural, es decir, normalmente se asume que los recursos naturales se encuentran ahí disponibles. O sea, nuestra generación y las generaciones de nuestros padres crecieron pues con el entendimiento de que los recursos eran para aprovechar, son recursos, ¿no? Para utilizarse. Sin embargo, lo que trata de hacer el crecimiento verde es hacerlo más consciente de que los recursos naturales o el medio ambiente, como más bien quizás podríamos llamarle, pues obviamente tiene un límite, una límite de capacidad de carga, de ser explotado, y sobre todo trata de decir el crecimiento verde, oye, volteemos a ver lo que ya hemos producido y quizás reaprovechar lo que al día de hoy puede ser reciclado, reutilizado, reaprovechado para volver a crear nuevos productos, y tratemos de disminuir un poco la demanda de productos de materia prima de primer uso.
porque entre más consumimos materia prima de primer uso, afectamos la biodiversidad, los ecosistemas y obviamente estamos atentando a manera global pues con nuestra propia calidad de vida. Muchas gracias, maestro. Tenemos otro par de preguntas, si tiene tiempo y le parece bien. Por favor, sí. Gracias. Hablan sobre las convenciones que usted nos hizo favor de comentar, la de Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Dice, ¿cuál es el impacto que ha tenido a 3 y 2 décadas de su implementación? O sea, ¿realmente ha ayudado a frenar esta cuestión de mover las sustancias químicas, ¿no? De los daños que pudieran haber generado? Yo creo que una labor muy importante que tiene sobre todo el sector de los abogados al momento de involucrarse con estos temas es tratar de estar ajeno a la visión maniqueísta de esto es bueno y esto es malo. La verdad es que la labor del abogado, como en muchas otras materias, en la parte ambiental es igual, es realmente conocer simplemente pues, la causa, el efecto y cuáles son las consecuencias de las cosas. Una sustancia química en sí no es que sea mala, y su empleo en sí no es que sea malo, sino tiene consecuencias. Y entonces lo que hemos aprendido es a manejar el riesgo. En la manera que nosotros aprendemos a manejar mejor el riesgo de las sustancias, es como logramos una mejor sustentabilidad en su aprovechamiento. Al día de hoy es difícil decir sí o acusar a un sector de que lo está haciendo mal cuando también se han salvado vidas, se ha alimentado de alguna manera el mundo y nos sigue dando bienes y servicios, pero quiere decir también que necesitamos ir de la mano entre el cuestionamiento como lo hizo Raquel Carson y lo que es también la producción de bienes y servicios. Es decir, la ética tiene que ir siempre de la mano para cuestionarnos porque también tenemos la posibilidad de equivocarnos y tenemos que reconocerlo. La necesidad y la decisión de quizás solventar pues proporcionar un producto para solventar una necesidad del mundo, de la humanidad, quizás también puede traer aparejado efectos que no queremos y hay que cuestionarlos. Se vale y es una obligación que al día de hoy ya tenemos y esta agenda gris nos ha permitido decir, ok, produzcamos, generemos economía, pero también cuestionemos si no hay efectos a alguien más. Pero sobre todo hay que cuestionar por qué alguien estos efectos los está absorbiendo y desafortunadamente siempre son los más pobres o son los más vulnerables. Y entonces, además de la carga económica o de vida que tiene, resulta que además tiene que cargar con efectos que no deberían estar cargando como son de cuestiones de esta naturaleza. Lo que ha hecho las convenciones es poner en la mesa una discusión que no habría si no hubiera sido por este impulso. Al día de hoy, los compuestos orgánicos persistentes se presentan en diferentes maneras. Y tenemos una realidad como es la minería urbana. ¿Qué es la minería urbana? Mucha gente, algunas personas alrededor del mundo, de manera irregular o ilegal, todos los residuos electrónicos, y en México también ha sucedido, los queman para poder extraer los metales que se encuentran al interior de todos los equipos electrónicos. Pues son metales preciosos. Entonces, el problema es que al momento de quemarlos se libera y en la atmósfera se van liberando compuestos orgánicos persistentes que pues las personas terminan respirando, ¿no? Entonces, es una actividad que si bien le da de comer a unas personas, también es cierto que está teniendo efectos en la vida y a nivel global, ¿no? El mercurio pasa lo mismo, está dándole ahorita alternativas a personas de tener un ingreso, pero al momento de obtener el mercurio y generar las emisiones, entra a nuestro organismo. Tenemos que cuestionar cómo se produce, tenemos también que seguir impulsando, pero también tenemos que reconocer que podemos equivocarnos. Y esa manera de conocer los riesgos, nos parece que es lo que hace que se crezca de manera integral. Y los abogados se requieren tanto de un lado como del otro. Y ahí el papel es muy importante porque más allá del tema maniqueo, simplemente hay que hablar de crecimiento, de desarrollo y también de efectos. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. Y hablando precisamente ya del tema de los abogados como tal, ¿no? Hay una pregunta relacionada al TEMEC en el sentido de que usted nos comentaba que uno de las estructuras del TEMEC es la parte procesal, un capítulo procesal, y que se pueden hacer peticiones los ciudadanos, ¿no? Cuando creen que están transgrediendo sus derechos ambientales. Preguntan cómo serían estos procedimientos. O sea, imagino que aquí es donde el abogado ambientalista podrá tener un campo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, al día de hoy, incluso con la anterior NAFTA, teníamos el mecanismo de peticiones ciudadanas ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Y este mecanismo de peticiones ciudadanas lo que hace es que se presenta ante la comisión, pues digamos, una denuncia cuando uno considera que su país no está cumpliendo con su legislación ambiental. Y entonces tenemos esta presentación de denuncias por parte de mexicanos, de estadounidenses o de canadienses que consideran que su país no está cumpliendo con la legislación ambiental. En el caso de estos mecanismos, México pues prácticamente lo inauguró a través de una organización en México que se llama SEMDA, que tiene una relevancia muy importante, Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
donde trató de cuestionar que un proyecto que se iba a hacer en Cozumel no había cumplido debidamente con una evaluación integral del impacto ambiental del medio terrestre y del medio marino. Eso se fue a ventilar hasta la Comisión de Cooperación Ambiental y tuvo efectos en su momento para que se tuviera que repensar el proyecto como originalmente estaba y no se llevó a cabo como se había planeado. Eso quiere decir que cada vez hay más mecanismos de llevarlo a cabo, pero también los mecanismos que prevé ahora el TEMEC es que también entre países puede haber discordancia. Entre países puede haber diferentes apreciaciones. Y digamos, el tema de químicos es un tema que entre los países no siempre se están de acuerdo. Entonces, puede un país apreciar una cuestión, otro país considerar otra, y lo que está buscando un TEMEC es que no implique una barrera comercial, porque si se está celebrando un tratado de libre comercio, tiene que hacer que no un tema de esta naturaleza no se convierta en una barrera comercial. Si hay suficientes causas o pruebas para impedir que entre un producto, por así decirlo, podrá quizás tomar medidas el país para hacerlo. Pero si el país que está siendo afectado considera que no es suficiente, puede utilizar estos mecanismos, primero, para que entre autoridades se pregunten cómo se está interpretando la legislación y la evidencia científica, y si no, irlo subiendo hasta los ministros de medio ambiente, y si no, después entrar quizás ya a una cuestión, un procedimiento arbitral, ¿no? Entonces, se está previendo que pues en una relación tan fuerte y dinámica como es Estados Unidos, México y también Canadá, pues sin duda habrá muchos temas como estos y también se necesita abogados que al día de hoy conozcan. La diferencia que hay cuando entró el Tratado de Libre Comercio en 1994 al día de hoy es la cantidad de expertos y abogados en materia ambiental que ya hay al día de hoy, pero nos falta mucho más. Así que el campo está abierto y necesitamos que se involucren. Al día de hoy incluso está ahorita sesionando en este momento la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo ambiental, la Comisión de Medio Ambiente, y hablando del derrame de petrolero que se cumplen ya 11 años del desastre de Macondo, el Deep Horizon, que se derramó en este Golfo de México y que son sustancias químicas, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias, maestro Murillo. Estamos llegando al final de nuestra transmisión, pero bueno, quiero volverle a hacer patentes las felicitaciones del auditorio y nos están preguntando si pudiera compartir sus redes sociales o en su caso algún correo electrónico o alguna forma de poderlo contactar con posterioridad. Sí, claro que sí, se lo hacemos llegar con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues de esta forma llegamos al final, agradeciéndole, insisto nuevamente, algún último mensaje o comentario que quisiera hacer a nuestro auditorio, pensando justamente que básicamente sí son estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero que nos están viendo actualmente a nivel Latinoamérica y en Europa, debo decirlo, a través de la página de la Coalición por el Pacto Mundial. No, bueno, pues muchas gracias. Pues sobre todo enfocado a los alumnos, es sumamente motivante identificar que nos podemos reflejar en alguien más que está del otro lado del mundo compartiendo la misma preocupación por el medio ambiente. Pero también es fascinante la oportunidad que brinda el medio ambiente para hacer una cuestión de vida, de dedicarse profesionalmente a ello y sobre todo también me parece que en el caso de los que se dedican también en este sector, como es el mío, pues también existe una sensación de sentir que estamos contribuyendo a algo de lo que hemos consumido. Obviamente nos falta mucho, no quiere decir que se logre algo, pero la suma de estas acciones es lo más relevante y quizás a 20 años o un poco más de tiempo de cuando yo estuve en la facultad, pues realmente el momento que están cursando ustedes, pues es tratar de buscar impactar en el mundo. Y si ustedes al día de hoy con la información que tienen toman en cuenta esto, independientemente de la materia a la que se dediquen, toman en cuenta la parte ambiental cuando se dediquen a cuestión corporativa, a cuestión penal, a cuestión fiscal, todo está transversalmente relacionado con la materia ambiental y puede ser una herramienta muy importante para un mejor desempeño de su vida profesional. Pero sobre todo, deseando que entre más conciencias y voluntades sumemos, tendremos un mejor planeta y tendremos asegurado nosotros mismos una mejor casa. Así que pues será un gusto verlos más adelante, que continúen involucrados con estas y otras iniciativas. Y mucha suerte a la coalición que pueda lograrlo, porque de esta manera el mundo tendrá una gran herramienta. Muchísimas gracias al maestro César Murillo Juárez por esta disertación sobre la agenda gris internacional. De verdad que ha sido un privilegio y un lujo el poder escucharlo el día de hoy en esta aula universitaria y a través de la transmisión de las redes de la Facultad de Derecho y de la Coalición por el Pacto Mundial.
No me queda más que despedir esta tercera sesión de trabajo, esta tercera mesa, a nombre del Seminario de Derecho Ambiental, de la Coordinación de Asuntos Multidisciplinarios e Internacionales de la Facultad de Derecho, de la Coalición por el Pacto Mundial por el Medio Ambiente, y agradeciendo como siempre a nuestras autoridades universitarias que nos han permitido la realización del mismo. Al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, nuestro secretario general. Que tengan ustedes un excelente día y nos vemos mañana a las 10 de la mañana.